Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, aquí ya es noche, entonces, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener nuestra tercer clase de microbiología, nuestra tercer clase teórica. Nos quedaría una clase teórica y nuestras clases de laboratorio para nuestra práctica, nuestras dos clases, bueno, nuestras 2 horas de laboratorio. Y bueno, el día de hoy como tal vamos a ver lo que son la relación que existe entre las bacterias y el hombre. Porque ya mencionábamos anteriormente que realmente las bacterias siempre han estado ligadas al hombre, siempre se les ha catalogado como responsables de infecciones y de alguna forma se les ha satanizado un poco. Cuando la realidad es que a través de toda la historia de la microbiología, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy brevemente, espero, pues realmente han contribuido a muchos avances médicos y siempre han estado como relacionadas también a algo positivo. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso y bueno, los invito a que se queden en la clase. Primeramente, la ciencia de la microbiología médica como tal data desde los primeros estudios que hicieron Robert Koch y Louis Pasteur. Como tal, Louis Pasteur es el personaje por el cual se le adjudica, se le atribuye a que él es el padre de la microbiología médica. Entonces, ellos son los dos pioneros principalmente, las dos personas que en la historia han marcado como un antes y un después en lo que es la microbiología. Ahora, como les mencionaba, siempre a las bacterias se les ha atribuido algo negativo, siempre se les ha atribuido como tal a que son causantes solamente de infecciones, a que no son beneficiosas, sino patógenas, dañinas, cuando la realidad es que realmente son más beneficiosas. Se los vengo diciendo creo que desde la primera clase. Hoy en día, y hasta el siglo pasado, ya se descubrió que las bacterias son realmente también herramientas que pueden ser utilizadas no solamente como microbiota, sino también como herramientas para producir medicamentos, que son importantes también para la industria farmacéutica. Por ejemplo, se descubrió en el siglo pasado, en el siglo XX, que al insertar genes como tal externos a una bacteria, por ejemplo en este caso la E. coli, pues esta bacteria va a terminar produciendo las proteínas que son codificadas para este gen externo. Cosa que se hizo, por ejemplo, con la insulina. La insulina que las personas diabéticas se inyectan todos los días es producida por este tipo de bacterias E. coli modificadas. O se descubrió que las bacterias podían producir la insulina. Entonces, pues realmente las bacterias ahora han sido una parte importante como tal de nuestra historia, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida, pues tanto en medicina como en biología. Y bueno, esto es lo que les mencionaba ahorita como tal de la insulina. Tenemos aquí una célula eucarionte, una bacteria. Esta bacteria tiene un plásmido, o un gen en específico. Este plásmido a través de técnicas de ingeniería genética se le transfiere a otra bacteria y este gen en específico va a ser traducido y transcrito para una proteína, en este caso, pues la insulina. Ahora, ¿qué importancia tienen las bacterias realmente? Bueno, son importantes en procesos industriales, en producción de alimentos, también en tratamiento inclusive de aguas residuales son muy importantes. En el correcto funcionamiento de todo nuestro entorno, de los ecosistemas, forman parte esencial de lo que es nuestra microbiota intestinal y humana, nuestra industria farmacéutica, ayudan a fortalecer lo que es el sistema inmunológico adaptativo, es decir, el que tiene memoria, el que de alguna forma también pues reacciona más lento, pero con el paso del tiempo pues ya produce anticuerpos que ayudan en una infección posterior, atacar ese microorganismo. Por ejemplo, tenemos también ciertos antibióticos o ciertos medicamentos, ya mencioné uno, la insulina, que es producido a través de bacterias. En la industria alimentaria, por ejemplo, el queso, pues se hace con algunas bacterias. De hecho, tenemos como tal
bacterias que nos tomamos todos los días, por ejemplo en los yacules, en los productos lácteos que tienen lactobacillus, pues los lactobacillus también son bacterias probióticas. Entonces, tienen una gran importancia en el ser humano las bacterias. En procesos industriales forman parte como tal de lo que es, hay bacterias que comen metal, que pueden comer plástico, que son diseñadas para poder limpiar a veces ambientes contaminados. Entonces, realmente las bacterias son muy importantes. Se estima que en cada uno de nosotros albergamos aproximadamente 100 billones de bacterias, de unas 400 especies distintas en todo nuestro cuerpo, desde la piel, desde la boca, desde el tracto intestinal, desde todo el cuerpo. Y eso ya lo vamos a ver en otra clase, donde ustedes lo van a definir, van a explicar cuál es la microbiota normal del cuerpo. Pero eso ustedes lo van a hacer. Ahora, la mayoría de las bacterias, el 95%, pues de hecho vive en el tracto intestinal, por lo que son principalmente anaerobias, es decir, crecen sin oxígeno. Como tal, cuando nosotros nacemos, de hecho, nuestra primer vacuna es la lactancia. ¿Por qué? Porque cuando nacemos básicamente sin bacterias. Nacemos completamente limpios, por así decirlo. Y al mismo tiempo nacemos completamente vulnerables a cualquier tipo de infección. Entonces, cuando nosotros tenemos una lactancia o damos a un lactante pues leche materna, en la leche materna no solamente le está transfiriendo como tal pues nutrientes, también le está transfiriendo anticuerpos, anticuerpos que la madre ya tiene contra bacterias propias de ella misma, del ambiente. Entonces, estos anticuerpos que se le transfieren en la leche materna, pues fungen como un protector, como una vacuna para las bacterias que posteriormente llegan a colonizar al bebé y forman después parte de la microbiota del bebé. Si no pasara esto, pues realmente hay muchos niños que se enferman muy constantemente y pues eso ya no es como una novedad, no es algo extraño. Pero realmente es por eso que es muy importante como tal la lactancia materna. Ahora, tenemos en cuanto a bacterias importantes, ya les mencioné alguna, que son los probióticos, como Lactobacillus acidophilus. De hecho, ya se vende comercialmente en muchos o en muchas cápsulas. Lo podemos tomar como un medicamento, bueno, como un complemento para nuestra flora intestinal. De hecho, llegada a cierta edad, es muy recomendable que algunos pacientes, sobre todo ancianos, pasados los 30, tristemente, pues es necesario que las personas consumamos más probióticos, porque nuestra microbiota, así pues todo por servir se acaba, básicamente. Entonces, pues también nuestra microbiota con el paso de los años, pues se va acabando, se va deteriorando, y es necesario como consumir más probióticos que nos puedan como tal ayudar en nuestra digestión, en nuestra flora intestinal. También Escherichia coli, ya les mencionaba que es una bacteria, digamos, es una enterobacteria del intestino, de alguna forma también comensal, pero también de alguna forma patógena. Ciertas cepas son patógenas. Pero de alguna forma, en la parte comensal, o la bacteria que nos ayuda, pues E. coli también produce ciertas vitaminas y también, como ya lo mencionaba, ayuda a sintetizar en la industria farmacéutica lo que es la insulina. Entonces, pues bueno, son ya algunos ejemplos de por qué las bacterias son tan importantes en nuestra vida. No podemos deshacernos de ellas. Como tal, bueno, hay un libro, de hecho, yo creo que es de los primeros libros que te hacen leer como en la prepa, en la universidad, que se llama Los cazadores de microbios. Para ser honesta, realmente ese libro nunca lo terminé de leer, pero sí lo empecé y sí está interesante. Pero ahí nos habla más que nada sobre todo la historia de la microbiología como tal. Tenemos antecedentes de los microorganismos desde finales de la Edad Media, con personajes como Lucrecio, del 98-55 antes de Cristo, que sería este personaje que está aquí, y Girolamo
Fracastoro, de la edad posterior a la Edad Media, que sería, perdón, este es Lucrecio y este es Giromo Fracastoro. Pues sí. Bueno, ellos dos propusieron que las enfermedades eran causadas por criaturas vivas invisibles. Pues de alguna forma, pues sí, porque no podemos ver a las bacterias. Posteriormente, Anthony van Leeuwenhoek es la persona que fue un biólogo de 1674, holandés, que examinó con el lente de un microscopio, del primer microscopio de hecho, una gota de agua y observó pues realmente muchos animales, muchos seres microscópicos que él llamó animalucos. Realmente yo tengo que tener una objeción aquí porque realmente lo que él observó probablemente no fueron bacterias. O bueno, tal vez sí, entre todo lo que observó, pero muy probablemente lo que observó fueron protozoarios de agua dulce, de agua libre. Entonces, bueno, de vida libre. Entonces, pero pues tiene lógica porque también los protozoarios no se ven a simple vista. Y bueno, él describió estos organismos ante la Royal Society de Londres, que es como una sociedad de científicos, de medicina o de investigadores en Londres. Y bueno, realmente su microscopio pues era muy rudimentario, entonces tal vez no alcanzaba en ese entonces para observar muy concretamente las bacterias. Aumentaba de 50 a 300 veces de tamaño. Robert Hooke, que fue otro personaje también importante, a él se le atribuye como tal ya el invento del microscopio. Dicen que observó células como tal de un corcho a través de este. Mientras que Mark Plensing, en el siglo, me parece que es 18, siglo XVIII, él ya afirmó que las enfermedades contagiosas eran causadas por pequeños organismos descubiertos por Leeuwenhoek. O sea, no fue hasta este siglo que realmente este personaje afirmó o le dio como tal un cierto crédito a Anthony van Leeuwenhoek de que los organismos que él observó eran los responsables de las enfermedades infecciosas o contagiosas. En 1840, el anatopatólogo Friedrich propuso unos criterios para demostrar que los microorganismos eran los responsables de la aparición de las enfermedades del ser humano. Después, casi 100 años después, otro biólogo danés, Otto Müller, amplió los estudios de van Leeuwenhoek y él, usando como tal los criterios de Carlos Linneo, organizó las bacterias en géneros y en especies. Este personaje fue el que, digamos, clasificó muchísimas de las bacterias que hoy en día conocemos. Todos los géneros, por ejemplo, estafilococos, streptococos, escherichia, vibrios, todas estas bacterias o el género de las bacterias o la clasificación se le deben a este personaje. Ahora, también el nombre de una bacteria, o el nombre de las bacterias fue introducido por un griego que es Erveng, que sería este personaje que está aquí. Y este griego, de alguna forma, utilizó la palabra bacterión, que significa bastón pequeño. Y de alguna forma, pues sí, porque, por ejemplo, las E. coli pues se ven con forma de bastón, son bacilos. Y a lo mejor él observó esto y por eso le atribuyó el nombre de bacterias a esta forma. En 1835, Agostino Bassi pudo demostrar experimentalmente que las enfermedades del gusano, que la enfermedad del gusano de seda era originada por un microbiano. Pero lo más importante que hizo este personaje fue que él dedujo que muchas enfermedades como el tifus, la sífilis y el cólera tendrían un origen como tal análogo. Es decir, un origen por un microorganismo. Ya se acercaban un poco más como tal a la microbiología actual. Los cazadores de microbios, entonces, ya en 1822 a 1895, que fue como tal el tiempo que vivió Louis Pasteur, pues él ya fue considerado como tal, lo mencioné ahorita, el padre de la microbiología médica,
Y él, bueno, ya en su tarea como tal de línea del tiempo van a ampliarme un poquito más los datos históricos porque él descartó como tal experimentalmente la teoría de la generación espontánea. Ya ustedes en su línea del tiempo quiero que me mencionen qué es esto de la teoría de la generación espontánea. Él realizó estudios sobre microorganismos o sobre la fermentación de los microorganismos. Él descubrió que muchos microorganismos ayudaban a fermentar ciertos alimentos. También desarrolló la vacuna contra la rabia, el carbúnculo y el cólera aviar. El cólera aviar. Ahora, una de sus aportaciones también importantes fue que contribuyó en la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas y en su método de la pasteurización o de la eliminación de los microorganismos en alimentos a través de calentar, bueno, hervir toda la leche, por ejemplo, en altas temperaturas y luego bajarla a una baja temperatura. Hizo realmente muchas innovaciones, desarrolló como tal vacunas, eh, desarrolló muchos métodos como tal que derivaron ya en la esterilización y en la higiene, ayudó como tal a prevenir muchas enfermedades, bueno, a prevenir y a evitar que se propagaran muchas enfermedades contagiosas o infecciosas. Uno de esos experimentos muy conocidos fue el de los pollos. Él estaba como tal, pues, en un proyecto investigando como tal una enfermedad y de alguna forma lo que él hizo fue inyectarle o hacer como un cultivo de lo que era el cólera aviar, un cultivo de bacterias del cólera. Él tenía que inyectar a los pollos con esta bacteria. Sin embargo, pues ya se sabía que como tal los pollos morían cuando se les inyectaba la bacteria del cólera. Pero de alguna forma, él y su compañero de laboratorio, su compañero de trabajo, pues decidieron dejarlo para otro día. Dejaron ahí a los pollos y dejaron sus cultivos fuera. Cuando regresaron, encontraron todavía los pollos, pues obviamente limpios de alguna forma, y el cultivo ya un poco más envejecido y pues débil, básicamente. Aún así, decidieron como tal inyectar a los pollos con este cultivo ya envejecido o débil, y observaron que realmente la gallina no murió, ya no murió la gallina. Tuvo ciertos síntomas similares a lo que era la enfermedad del cólera, ligeramente, pero no murió. Después se recuperó. Posteriormente hubo una infección de cólera o expusieron a los pollos al cólera y se dieron cuenta que los pollos que habían sido inoculados con este cultivo envejecido habían sobrevivido, mientras que los que no habían sido inoculados pues habían muerto. Y es así como nace como tal la primera vacuna contra el cólera aviar. Él desarrolló también la teoría germinativa de las enfermedades infecciosas, en la cual toda enfermedad infecciosa tiene una causa o una etiología, que es un ente vivo microscópico. Y bueno, ya les mencionaba también su técnica de la pasteurización. En este caso también vamos a remitirnos a otro personaje importante que es Robert Koch. Él tiene otras aportaciones importantes. Él vivió del 1843 al 1910, casi al final o más bien al inicio de la Revolución Mexicana. Él comprobó experimentalmente la teoría la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas y formuló unos postulados que hoy en día son conocidos como los postulados de Koch. Desarrolló también un método para obtener cultivos bacterianos puros con el bacilo del anthrax y en colaboración con Walter Herzer desarrolló lo que son hoy en día los medios de cultivo sólidos. También desarrolló y descubrió lo que es la bacteria de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Sería básicamente las colonias de la bacteria, pues se ven así. Ahora, él fue el pionero en la microbiología médica porque de alguna forma trabajó con muchas enfermedades infecciosas como el cólera, la tuberculosis principalmente, que el cual descubrió su bacilo en 1882 y también con el carbúnculo.
Ahora, los postulados de Koch, pues realmente son, digamos, ciertas leyes que él desarrolló a través también de sus experimentos. Por ejemplo, él observó inyectando ratas con un patógeno y dice que el primer postulado es que los microorganismos sospechosos de causar enfermedad deben estar presentes en animales enfermos y ausentes en sanos. Dicho de otra forma, el microorganismo causante de una enfermedad va a estar presente en los organismos que están pues enfermos y va a estar ausente en los que están pues sanos. Él aisló como tal una muestra de un organismo enfermo y un organismo sano. Cultivó esas muestras en dos medios y se dio cuenta que en un medio, en el organismo que tenía la enfermedad, pues sí crecían microorganismos, mientras que en el otro, pues no crecía nada. Entonces, el segundo postulado es que el patógeno se debía aislar y se debe cultivar en un medio puro. El tercer postulado indica que si un patógeno cultivado debe causar, bueno, que el patógeno que se cultivó y que creció, en este caso, pues debe causar la misma enfermedad al inyectarse en un animal sano. Por lo que este patógeno lo inyectó en un animal sano y el patógeno, bueno, enfermó el animal, lo volvió a aislar y se dio cuenta que era el mismo patógeno. Entonces, estos básicamente son los cuatro postulados de Koch. Y bueno, en este caso también lo que es la bacteria como tal del anthrax, pues tiene de alguna forma implicaciones un poco importantes o muy importantes porque esta bacteria pues siempre es eh, patógena y peligrosa también de alguna forma. De hecho es considerada como un arma biológica porque pues hubo una temporada en la que pues mucha gente tenía como el miedo de de abrir los sobres porque pues decían que estaban ahí contaminados con la bacteria del anthrax y todo eso. Entonces hubo mucha paranoia como en el año 2003, 2002, algo así. Entonces, bueno, la bacteria como tal es una bacteria con la que trabajó él y esta bacteria tiene una característica muy importante que es que forma esporas y las esporas, digamos, quedan atrapadas o dispersas en el ambiente. Estas esporas protegen a la bacteria para que no muera y cuando la espora es inhalada o es ingerida y llega al organismo de otro ser, de un huésped, en este caso, pues, por ejemplo, esta vaquita, pues la espora se desecha y el organismo empieza como tal a reproducirse. Y bueno, causa una cierta toxicidad porque produce muchas sustancias venenosas y causa una enfermedad grave y la muerte. Otras contribuciones como tal de la historia de los cazadores de microbios es que derivado como tal de las técnicas y de los estudios y los aportes de Luis Pasteur, Joseph Lister en 1800, bueno, del 1827 al 1912, que fue la época en la que vivió, desarrolló los métodos antisépticos quirúrgicos con fenol para la práctica de las cirugías, para mantener como tal el material estéril en quirófano. Porque realmente en esa época someterse a una cirugía era casi una declaratoria o una sentencia de muerte. Él desarrolló mediante el calor la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia, cosa que ustedes van a describirme en una exposición tal vez mejorando obviamente y notablemente la situación posoperatoria de muchísimos pacientes. Si antes se morían 10 pacientes, pues ahora realmente se moría tal vez 2 o 1. Esto ayudó mucho a que las infecciones bacterianas pues se redujeran bastante. Y es por eso que a este personaje le debemos todo el protocolo de asepsia que se lleva hoy en día en un quirófano o en cualquier procedimiento invasivo médico. Y bueno, él fue también pues el precursor de las pequeñas bombas que tenemos en el laboratorio que se llaman autoclaves. A él se lo debemos también. Ahora, Edward Jenner contribuyó al desarrollo de las vacunas. Él inmunizó contra la viruela a muchas personas. Y bueno, la viruela no es una bacteria, bueno, no es una enfermedad producida por una bacteria, es una enfermedad producida por un virus. Pero de alguna forma pues es algo similar. Él
utilizó una técnica que se llama variolización, que consistía en hacer una incisión como tal en la piel de un individuo sano y ponerle el polvo de una costra de viruela de un individuo enfermo a este individuo sano. La cerraba y dejaba a la persona aislada por unos días. Esta persona, como ya lo mencionábamos en el experimento de los pollos, presentaba pues ciertos síntomas ligeros en la enfermedad de la viruela, pero terminaba por recuperarse totalmente. Y nuevamente al ser expuesto a la enfermedad, pues ya no la contraía. De alguna forma ya no le poseía la enfermedad. Al principio utilizó lo que son las costras de la viruela bovina, o sea, de las vacas, la utilizó en humanos. Posteriormente se dio cuenta que también tenía el mismo efecto si utilizaba las costras de humanos en otros humanos, y así es como también de alguna forma se llegó a hacer esta contribución de las vacunas o de la inmunización contra la viruela. Hoy en día, chicos, para quien no sepa y para quien cualquier persona que les diga lo contrario, denle ay, ya iba a decir una mala palabra, por eso me detuve. Denle un zape, así rotundamente, porque la viruela hoy en día ya no existe. La viruela es la imagen que tenemos en esta parte de aquí. Esta es la viruela. Y por suerte ya no existe. El virus como tal está solamente en dos laboratorios, uno en Rusia y uno en la OMS, pero está prácticamente erradicado del planeta. Si ese virus saliera hoy en día, yo creo que sería mucho más mortal que el coronavirus. Así se los digo, creo que sería muchísimo más mortal. Entonces, por suerte ya no existe, pero también la desventaja es que ya no tenemos anticuerpos para, pues, combatir lo que es la viruela. Y bueno, aquí tenemos una imagen de otra enfermedad muy parecida, o con la que se confunde mucho, que es pues la varicela. Es otro virus distinto. Y esta imagen también parecida, que es el sarampión, que es también otro patógeno distinto. Ahora, otro aporte importante como tal en lo que fue la microbiología, pues fue el descubrimiento de los antibióticos. Sin los antibióticos, mucha gente, muchas personas, sobre todo en la Primera Guerra Mundial más bien, pues morían, porque las infecciones bacterianas pues realmente acababan con la persona. Este descubrimiento de los antibióticos se inició con el descubrimiento de la penicilina, gracias a Alexander Fleming, que fue un médico investigador, que esto tenemos aquí en su laboratorio, y una cualidad que tenía este señor era que era muy desorganizado. O sea, creo que un médico no tiene que ser desorganizado, menos un científico, pero él sí lo era. Mucho, bastante. Tenía su laboratorio hecho un caos por todos lados. Y lo que pasó con él fue que, pues que realmente tenía unos cultivos de Staphylococcus aureus y se los olvidó. Los dejó así a la intemperie. Se fue. Y cuando regresó, pues descubrió que había un hongo en el cultivo, casual, se contaminó, pues lógico. Pero este hongo era Penicillium notatum, y descubrió que las bacterias no crecían como tal en una cierta región donde se encontraba como tal el hongo. Es decir, si aquí estaba el hongo, las bacterias no crecían en esta parte de aquí. Aquí están las bacterias, las colonias bacterianas, pero en esta parte, pues no crecían las bacterias. Y pues ya conforme pasó el tiempo, pues se dio cuenta que esto era, bueno, no como tal un antibiótico, pero sí que esto le entró como la hipótesis, la incógnita de que podría utilizarse como un medicamento para combatir las infecciones bacterianas. Obviamente ya con ayuda de los químicos, de otros profesionales, él purificó lo que es el penicillium y pues sintetizó lo que fue la penicilina, el primer antibiótico utilizado. Que hoy en día pues realmente ya es casi un antibiótico obsoleto desde mi punto de vista porque mucha gente bueno, muchas bacterias ya son resistentes a él, sino es que casi todas. Hay muy pocas personas que todavía les sirve la penicilina de forma correcta, pero mucha gente, incluyéndome, pues ya tenemos resistencia a este antibiótico. Y bueno,
Les comento. Entonces, para resumir a grandes cuentas, otro gran avance en el estudio de las bacterias fue el descubrimiento realizado por Carl Wells en 1977 de que las arqueas presentaban pues ya una línea evolutiva diferente a las bacterias. Es decir, pese a que las dos son procariontes, es lo que les comentaba en clases pasadas, ninguna arquea es infecciosa y tampoco produce ninguna enfermedad a los seres humanos. Solamente las únicas que producen enfermedades son las eubacterias. En este grupo encontramos a los streptococos, estafilococos, vibrios, clostridiums, yersinias, etcétera, y todas las bacterias que conocemos como patógenas. Entonces, bueno, ya no vamos a mencionar más a las arqueobacterias. A partir de este momento vamos a mencionar solamente a eubacterias. Y bueno, chicos, con esto terminaríamos la tercera clase. Espero no haberme extendido tanto. Igual pueden consultar la clase a la hora que ustedes gusten, a la hora que ustedes quieran. Va a estar disponible todo el tiempo que la requieran, pues va a estar en internet, obviamente. Y bueno, cualquier duda que tengan, chicos, con su línea del tiempo, háganmela saber con tiempo, por favor. Mándenme mensajes, por favor, porque después no quiero decir, escuchar como que, ay, es que se me olvidó, es que no sabía, es que no lo entendía. O sea, por eso necesito que me digan, ¿verdad? Que me pregunten. Y bueno, entonces la próxima clase vamos a ver lo que es la historia natural de la enfermedad infecciosa y los niveles de prevención. Entonces, los veo en la siguiente clase, chicos. Cuídense, bueno, porque ya es noche aquí, ya está muy oscuro. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye.